Buenas noches. ¡Hoy, Lucía, tanto tiempo! Hola, Adrián, Gustavo. Bueno, qué lindo que estén ahí. Un poema de María Negroni. Una mujer espera a la orilla del río para decir lo que no sabe. El río la ve y no la ve, y ella, en su desnuda inexperiencia, a punto de llegar a lo que busca, eso que tal vez podría decir pero no sabe querer. Canta, canta como dormirse en el regazo del agua que la escribe como llamando al río de su cuerpo que calla de deseo en la indecisa noche que lo inspira. Y así, en la medida de las cosas, espera lo que ansiaría preferir. Un líquido temblor, una música incumplida para saber qué dice cuando dice no saber. Otoño en la ribera, abiertamente noche. No hay más historia que esta. Una mujer que invade la página nerviosa del deseo como una muerte atenta a lo que vive dentro de ella. Esa impaciencia por ser lo que sería si el corazón hablara tranquilo en su orfandad. Y el río la ve y después no la ve, y ella que ignora lo que supo, sin por qué la inverosímil casa de las cosas. Canta, está cantando ahora como emprender un vuelo hacia sí misma, y el río se va la pena escrita, llevándose su imagen a las tierras del mar donde ella todavía no nació y es ya una desinencia. María Negroni. Bueno, qué fuerte esa pluma. ¿Cómo están? Quiero presentarlo. Ya ustedes saben que este es un espacio de conversación donde charlamos de los distintos saberes hacer de cada artista, psicoanalista, escritor, músico, poeta, pintor. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué late ahí en ese hacer? Y hoy lo tenemos a él, que ya vi que se conectó, así que prontito lo estaré invitando, espérame, ya te invito. Quiero presentarlo. Es acordeonista, compositor de la ciudad de Adeido, provincia de Buenos Aires. Formó parte de las agrupaciones folclóricas de Pepe Luna, el querido Pepe Luna, Lorena Astudillo y Willy González, y ha compartido escenario y grabado con varios músicos de la escena local. Siempre me gustó decir de la escena local. No, grandes músicos y reconocidos músicos como por ejemplo Raúl Carnota, Franco Luciani, Juan Falú, Mogileski, Tarragó Rosa, Adriana Varela, Teresa Parodi, Julia Senco, entre otros. En 2011 él grabó Andén, que es su primer disco frente a su propia agrupación, con el cual aborda un repertorio de música del litoral. En 2016 se editó su segundo disco Puertos, que fue declarado de interés cultural por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ha sido ganador del premio Gardel en el 2017. Y en el mismo año se presentó en el escenario mayor de Cosquín, y durante septiembre realizó una gira presentando Puertos en Europa y sigue tocando y tocando y componiendo. Y ahí lo tenemos nosotros ahora dialogando a Hernán Crespo, a quien, por supuesto, ahora mismo. Hernán, ¿estás por ahí? Estás Bueno, cortado, bueno, estás sin cabeza. esperá que lo acomodamos. Ahí estamos. Igual está bueno estar sin cabeza de vez en cuando, ¿no? Dicen que sí, ¿no? Esperá, ¿eh? Ahí estamos. Ahí va. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? ¿Bien usted? ¿Cómo le va? Bien. Yo estoy bien, yo por suerte estoy bien. Me Vos alegro. contame.
¿Qué andás ahora? ¿En qué ando? ¿En qué ando? Y arrancando el año, sobre todo con toda la cuestión docente, eh, además de empezando a acomodar los horarios de los alumnos particulares, dándole forma a proyectos pedagógicos para empezar a dar clases en algunas instituciones, así que bueno, en esta semana toca esa. Toca esa, iniciás con todo, con esto Sí, de la docencia. De quilombo lo de la docencia con la pandemia, ¿no? sí, sí, por suerte ya se va saliendo de eso y estamos ya volviendo a la presencialidad en general en todos los ámbitos, tanto Ujú. en lo particular, aprovechando que todavía el clima está lindo, entonces tengo acá atrás una terraza linda, entonces damos las clases al aire libre, Al de aire vez en libre. cuando sí, de vez en cuando se escucha algún zapucay de algún vecino, así que está bueno eso. ¿Qué barrio vivís ahora? Caballito. En Caballito. Bueno, quien quiera estudiar acordeón en Caballito y música, ya sabemos que andás por ahí dictando clases. Así es, que escriban nomás que buscamos la forma. Ahí va, sí, y debe ser una re linda experiencia. Yo te estoy por llamar para estudiar bandoneón, ¿viste? Dije, en algún momento se va a colar acordeón, acordeón, por favor. Pero O sea, bandoneón mentira, no, tarjeta no, no. amarilla. Igual, ¿sabés qué? Te voy a confesar algo. Estuve toda la semana pensando que te iba a hacer un chiste al respecto y dije no. Y sale así, ¿viste? El chiste y su relación con el inconsciente, como decía Claro, Freud. en el primer minuto ya salió. Sí, sí, ya está, ya está. Ya rompimos el hielo. Está muy bien. Bueno, escúchame, Hernán, vamos a charlar un poquito, ¿querés? De Muy tu bien. hacer. Para eso Te estuve estamos. escuchando, sí, de tu hacer y de tus cosas también, no solo de la música. Vamos a ver por dónde nos ¿A lleva el dónde me diálogo. llevarás? Te estuve escuchando tu música, me gusta mucho a mí. Yo me pongo tu música así para estar muchas veces, como las de muchos conocidos músicos, porque a mí la música, sabes que es un derrotero en mi vida. ¿Mm? Pero bueno, te estuve escuchando y estuve escuchando también entrevistas tuyas. En las que decís en una, que agarré por ahí, que pesqué por ahí, que tu inspiración fue el tren, haciendo una analogía entre el recorrido de los trenes y el recorrido de los ríos del litoral. ¿Mm? Toda esta imagen del tren como un río, ¿no? Que va uniendo lugares, lares. ¿Qué es para vos el litoral? ¿Qué es para mí el litoral? Sí, Em, ¿qué te representa el litoral? Mirá, hay una fortaleza grande que tiene el río en sí, a nivel real y a nivel simbólico. Como como algo que nos conecta y nos separa a la vez. Eso es lo que más me mueve y, y me hace plantear esta cuestión, ¿no? Y porque en realidad al tocar esta música y no ser de allá, siempre sale la pregunta. Y yo mismo me la empecé a hacer, porque uno empezó a tocar el chamamé y la música del litoral sin preguntarse, uno no elige a veces estas cosas. Ajá, Eh, pero por eso, ¿cómo fue? ¿Qué te llevó ahí? ¿Qué representa, no solo la música, ¿no? Sino esta cuestión de lo litoral que venís narrando, desde el tren, desde la imagen de que bordea algo, ¿no? De que claro. recorre y bordea. Nos une y nos separa, decías. Y sí, porque como te decía, ¿no? No hay un momento donde uno empiece a tocar un instrumento o empiece a hacer música y diga, bueno, a ver, de todo el abanico y de todo lo posible, voy a elegir ir por acá porque quiero hacer esto. En general, no voy a hablar por todo el mundo, pero en general, de mi experiencia y de las experiencias que conozco y tengo más a mano, ese comienzo se da desde un juego. Y no, porque en general sale cuando uno es o niño o adolescente o muy joven y sin y el abordaje es desde un lugar inocente.
Eh, Así empezó en vos de niño. La música empezó sí, de niño. sí, más de terminando la primaria, empezando el secundario, ya como adolescente, digamos. Este, pero sin ninguna aspiración y esto de sentir como un llamado, ¿no? Como empezar a, cuando había un piano cerca, empezar a pasar la mano por ahí, ver qué pasaba y de repente sentir una melodía y sin entender ni qué notas son, ni los nombres de las notas, nada, mover los dedos y que salga esa melodía. Y entonces se escucha que alguien dice, ah, mirá qué facilidad que tiene, ¿viste? Y uno no sabe si eso es previamente fácil o difícil y por qué. O sea, estás jugando, acercaste una mano y hiciste algo, como quien pega un saltito al andar por la calle, hacer un juego. Te era muy natural el lenguaje musical. Lo sentías muy Sí, cerca. la que estudiaba en mi casa era mi hermana 2 años más chica y, y entonces yo como que le robaba los instrumentos ahí en los tiempos libres y jugaba un poco, o también me acuerdo la imagen que tengo de ella iba a una profesora de barrio ahí cerca y yo la acompañaba o la iba a buscar para que las Ajá. pocas cuadras no las hiciera sola. Y, y me acuerdo de estar esperando como en la salita de espera, ella en ese momento ahí estaba estudiando guitarra y en la sala de espera había un piano. Entonces, en el momento de cambio donde se podía hacer un poco de ruido, me acercaba y me generaba intriga y tocaba un poquito ahí. Y, Ujú. y me acuerdo también, la profesora al salir, ah, mirá, tenés oído, qué sé yo, que me diga. Y eso. Y entonces empezó desde ahí, como quien no quiere la cosa, la experimentación. Y después también sacándole la guitarra, cuando no estaba mi hermana, agarraba la guitarra y era a ver cómo es esto, porque el piano lo entendía desde su concepción de que va desde una nota más grave a una nota más aguda. Esa linealidad era como, bueno, está todo ahí arriba de la mesa y es claro, desde los ojos de alguien que no sabe. Después, bueno, aparecen todas las complejidades cuando te pones a Es estudiar se complica porque ves todo lo que no sabes. No, 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 tal cual, pero es una linda imagen para decir, o una metáfora para decir que lo claro siempre oscurece, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. Y entonces me llamaba la atención después la guitarra, porque cómo eran esas 6 cuerdas y nada más que 6 cuerdas, y ah, bueno, están los casilleros y hay que poner los dedos acá, pero ¿cómo se hace? Y, y bueno, empecé también ahí poniendo los dedos, sí, y fíjate que cómo será la cosa que al sacarle la guitarra a él ya la agarré como me quedó cómoda, sin fijarme nada, y la agarré al revés, o sea, la agarré como zurdo, sin ser Ah, zurdo, sí. y, y me quedó cómodo de esa manera. Después, con el correr de los años, también vi que si toco cuestiones de percusión, o sea, el cajón peruano, al hacer los toques, percusionistas me han dicho, ah, vos sos zurdo, porque como que los hago al revés, los graves donde los hago. Nunca me lo planteé y parece que hay algo como una zurdez musical. Ujú. Con la Este, surdez musical. claro. Y, y bueno, eso, y tampoco como no era mía la guitarra, al principio ni sabía que había que darle vuelta a las cuerdas si uno lo agarraba al revés. Después, como no era mía, no se las di vuelta porque no se podía. Y aprendí el armado de los acordes de esa manera, Mira, toda vuelta. claro, después no, no lo cambiaste, eso. Sí, ahora No, sí, ya está. hubo un momento donde dije, che, no, si me quiero poner un poco más en serio, vamos a hacerlo. Ya conseguí otra guitarra, le di vuelta a las cuerdas y Ujú. dije, no, para que esto es imposible. Si yo ya sé de la otra manera, volví a la posición original, que además me permitía en cualquier contexto y en cualquier lado, con cualquier guitarra que me prestaran, tocar. Si no, había que ir con la guitarra propia a cualquier lado. Y aparte esto de que te sale más natural, ¿no? Que ya viene de otro lado que no es desde el aprendizaje del instrumento. Ya lo Claro, tomaste de esa manera. tal cual. Mira, y la guitarra, entonces, el piano, ¿y por qué el acordeón? Y el acordeón, había un acordeón ahí en mi casa, después de estos instrumentos y el piano y la guitarra, después primero me compré un teclado que ahora lo tiene mi hija, un Casio de esos eléctricos, Ujú. este, y,
y ahí me puse a investigar y ahí me enganché y empecé a aprender el armado de los acordes y toda la cuestión. Y cuando me enganché y me puse a sacar temas de los Beatles, por ejemplo, eh, ahí me acordé que mi viejo tenía un acordeón guardado, que alguna vez de muy chico lo sacaba algún domingo de lluvia. Entonces eh, ahí le dije, no había un acordeón por ahí, algo así, como que lo tenía en la memoria de siendo muy chico, ¿no? Sí, estaba en Sí, placar y entonces lo fui a buscar y me lo llevé a mi cuarto y ahí me lo puse a investigar y estaba buenísimo porque era como un instrumento de verdad, o sea, a comparación del teclado Casio, que parece claro, algo nada que como ver. de mentira, ¿viste? Esto no es un Sí. piano. No, y Y además, una cosa interesante que tiene el acordeón, que tienen algunos, bueno, la guitarra, el charango, otros instrumentos, pero es que se toca acá, cerquita del pecho, ¿no? Que hay un contacto ahí muy emocional con el instrumento, muy cuerpo. Todos los instrumentos algo de esto tienen, pero no es lo mismo, por ejemplo, una flauta, un instrumento de viento, que sentir la vibración acá. Eso, ¿qué te pasa con eso? ¿O qué te pasó en ese contacto, en esos primeros contactos? Y eso es algo que me atrajo mucho más, porque pensá que yo lo que más venía tocando, porque la guitarra exploraba y qué sé yo, pero lo que más venía tocando era el teclado, el piano. Claro. Y justamente el piano es como en estos instrumentos que vos nombrás, como el más externo en algún punto, el mueble que está ahí y uno va y se arrima y apoya las manos. Y de repente tener un teclado como de piano, pero pegado acá al pecho, Mm, y, sintiendo la vibración y aparte colgado acá y que te abraza y sobre todo también lo que pasa con el fuelle, que es todo otro viaje, porque es respiración, ¿viste? O sea, mucho de eso, claro, de son, vibración y inspiración, del claro, movimiento de apertura, de la respiración, sí, totalmente. el aire, Y esto, ¿viste? Es como ujú, impecable eso, lo que pasa. Yo, de hecho, ahora que estaba con esto que te contaba, de escribiendo los proyectos y para dar clases y eso, tuve que bajar al papel y al texto cuestiones que vengo enseñando de hace años de una manera un poco más intuitiva y más de cara a sí, cara con el alumno y, sí. y encuadrándola, ¿no? En un marco. Y de repente, eh, cuando me puse a hablar de esta cuestión del fuelle y de la emisión del sonido, eh, hay algo en el acordeón que cuando empezás a abrir el fuelle, llega un momento donde llegás a un límite y tenés que empezar a cerrar. Ujú. O al revés, ¿no? Cuando cerrás ya se cierra del todo, tenés que volver a abrir. Ese momento de cambio de dirección, el sonido se corta, indefectiblemente. En- Ajá, mira qué interesante. entonces, hay algo que desarrollar que tiene que darse de manera intuitiva. Uno lo puede escribir en la partitura, pero digamos que ya es demasiado. Entonces, hay que Sí, desarrollar de manera intuitiva el momento en el que uno hace ese cambio de dirección. Y si vos tenés que tocar una nota larga, que te dura 2 compases, ponele, y justo te estás quedando sin aire, no te puede pasar eso. Entonces, uno tiene que lograr incorporar en el cuerpo esa previsión de que se viene una nota larga, cambio antes de dirección para tener paño para tirar el fuelle para un lado y que dure el sonido. ¿Sí? claro, Eh, eh, como este movimiento entre la inhalación y la exhalación, ¿no? tú lo Ahí has hay dicho. un punto donde se fusiona eso, donde no es como, bueno, otra vez vuelvo a pensar en el río. Hay un momento donde, ¿no? Es muy acuático lo que estás relatando, ¿no? Hay un Claro. momento que es más circular, no tan lineal, ¿viste? Hasta acá es el límite. Lo que yo encontré con el correr del tiempo de dar clase, que lo que funciona para eso es generar una conciencia y una empatía, digamos, entre la respiración propia y la respiración del instrumento. O sea, si uno está cantando, digamos, cuando uno canta, cuando uno habla o cuando uno toca un instrumento de viento, esa cuestión no queda otra porque te quedás sin aire y en un momento tenés que respirar. Entonces, eso naturalmente es más intuitivo. En cambio, Sí, en este instrumento, vos podés respirar por un lado y tocar por otro. Bueno, si uno genera
esa conciencia de que te vas a quedar sin aire y, entre muchas comillas, te morís, digamos. Este, y lográs empatarla con tu respiración, ese movimiento y esa conciencia del fuelle pasa a ser algo intuitivo y que se empieza a manejarse solo y uno no tiene que anotárselo más en una partitura ni nada, porque estás cantando lo que tocas y ya sentís, el cuerpo siente que te estás por quedar sin aire en el fuelle Ujú. y la mano cambia de dirección naturalmente. Sí, esta función entre el instrumento, de hacer del instrumento el cuerpo, ¿no? Exacto, ahí está todo. Ahí está todo. Eso es, calculo que es con todos los instrumentos, pero me gusta esto que traes de la respiración en el acordeón, porque uno pensaría que tiene más que ver con la sensación del movimiento de dedos, ¿no? Con el tacto, con algo como lo pienso con el piano también. Sin embargo, esto que esté cerca del pecho, que se abre, que se cierre, ¿no? Esto del fuelle te coloca en esta dimensión del aire, no Tal del cual. tacto. Ujú, Sí, y otra cosa que suele pasar, sobre todo porque muchos de los que empiezan a tocar el acordeón vienen o arrancaron tocando el piano. Por ujú, ejemplo, vos que tocas el piano, ya tenés ujú. recontra incorporado que sin pensar que cuando le pegás más fuerte a la tecla suena más fuerte y cuando tocas más suave suena más suave. Y esto en el acordeón no es así. O sea, hay que disociar que Sí, sí, con la mano derecha tocas las notas igual que en el piano, pero la noción de dinámica no se la das con la misma mano con la que estás tocando, sino se la das con el brazo izquierdo. Entonces, clarísimo. parece O muy sea simple, pero hasta que la cabeza lo separa es un claro. viaje. O sea, vos respirás con las manos. De alguna manera sí. Mirá qué bueno, qué interesante. Buenísimo. Bueno, se me ocurren mil cosas para intervenir en todas las cosas que vas diciendo, pero hablabas de la intuición. ¿Qué lugar ocupa la intuición entonces en tu carrera, en tu vida, a vos con la música, con el instrumento? Iba en un lugar bastante amplio, este, porque en general no suelo planificar demasiado el próximo paso. Hablando de, en general, ¿no? Todo, o sea, tanto si la próxima grabación o si vamos a tocar en determinado lugar. Hay mucho de estar abierto a cosas que se van cruzando, a determinadas señales, a inquietudes y pegar el volantazo ahí con las cosas que van apareciendo. Eh, y entonces se da mucho desde ese lugar. Lo mismo con respecto a la gente con la que uno se cruza, o con la que quiere tocar, o con la que haces cosas, ¿viste? Eh, Sí, Termina bien. saliendo desde ese lugar. Ujú. Está bueno. En este largo recorrido que vos tenés con la música, porque ya son años, ¿no? Ya siempre decimos cuando nos vemos que ambos peinamos canas, somos, Mira, acá somos también. los de las canas de los días 7. Así es. Eso me encanta, porque conozco más gente que tiene canas y cumple un día 7, así que podemos hacer perfectamente un partido político. O un grupo musical. Un grupo musical sería muy, sí, eso ya sería demasiado, demasiada gente. Una orquesta, decís vos. Claro. Está muy bien. Pero en este recorrido que vos tenés en la música de tantos años, ¿qué cosas eh, te fue contando el chamamé? El chamamé me fue dando como un ámbito y un lugar desde el cual poder expresar Ujú, eh, de la mejor manera las sensaciones y las ideas musicales que yo tenía dando vueltas y que no, que quizás en un principio no sabía dónde encuadrarlas. Y de repente empezó a encontrar, como el río, eh, ujú.
su Su causa. recorrido y su lugar y su cauce. Este, porque tiene una amplitud tremenda como una paleta muy grande de colores. La gente por ahí que no se metió a escuchar mucho el chamamé y solo le fue entrando de un costadito, lo relaciona con la cosa festiva y el baile y punto. ¡Ay, Sí, chamamé, qué divertido! Te dicen, ¿viste? No, negro, te falta toda otra parte, ¿viste? claro. Eh, ¿Qué? A ver, ¿qué hay en esa otra parte? y hay también toda una cuestión más emotiva y melancólica que está muy presente todo el tiempo, incluso en esos temas que de antemano parecen bailables y de un tempo rápido, también está, Ujú, pero tenés también eh, temas lentos donde está en un primer plano eso, y, ujú. y toda la cuestión de la nostalgia y la añoranza del lugar de origen. Hay mucho, mucho para cortar en el chamamé en cuanto a la amplitud que tiene, en la amplitud emocional, digamos, ¿no? Para transmitir. Eso se escucha en tu música. Sí, de hecho creo que me voy yo más para ese lado que para el otro. Sí, sí, sí. Ese abanico, ¿no? De emociones, cómo manejas las texturas de las melodías, los fraseos, esto del vaivén, musical, ¿no? De ese vaivén melódico, que a veces traza un recorrido ahí, sonoro, de textura, ¿viste? Bueno, nosotros hemos hablado no hace tanto sobre esta cuestión que a mí me despierta tu música de lo cinematográfico. No sé si recordás que estuvimos un domingo lluvioso charlando de eso Sí. por teléfono vía WhatsApp y agregaría esta dimensión de lo poético, ¿no? De esta voz, de esta textura, de esta voz, de este canto silencioso que también aparece, que ahora me hizo acordar lo que narrabas del chamamé, con esto, ¿no? De esta relación con tu música, que vos decís, me voy más para ese lado, pero realmente es un trazo, ¿cómo lo llamarías? ¿Es tu estilo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te aparece? Y sí, por algo caigo siempre en esos colores, digamos, en esa cuestión más melancólica, digamos. Ujú. De hecho, ahora estoy armando y componiendo temas nuevos y quizás más desde el piano, estoy empezando a volver. Bueno, ya los temas que salieron en 2020, hay un par ya ahí que estoy tocando el piano, que están los videos y eso. Y, y bueno, y también termino, terminan apareciendo esos colores, ¿viste? Como más reflexivos. Ajá, Eh, lo entonces, reflexivo. sí, entonces esto cuando siempre pasa, se genera una situación incómoda con esto que te decía antes, cuando alguien me dice, ay, ¿qué música tocas? Y música litoral, chamamé. ¡Ah, qué divertido! Y ahí es como que hay que poner un freno de mano, volver tres paradas para atrás, ¿viste? Como no se puede seguir la conversación normalmente. No, 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 claro, hay un Es corte para... como cuando te dicen lo de, pero vos te corregiste solita, pero cuando te dicen lo de, que tocas el bandoneón en una entrevista, en una nota, y si el que tiene la confusión no se frena solo, te va a decir, no, no, pará, pará, No, boom, no, ¿viste? igual, porque la gente que se engancha ahora va a pensar que yo te dije bandoneón. Yo No, estaba, dijo band. dije acordeón. Pero tiene historia eso, porque ya lo hemos charlado, ¿viste? Ese Sí, 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 pasillo. sí. Por eso, vos estabas luchando por no caer ahí, y bueno, Yo estaba con miedo de caer en ese lugar común. claro. Aunque no sea algo que me habita, digamos, esa confusión, pero ya es algo que ¿viste? Yo sabía que en algún momento íbamos a hablar de esto. Bueno, entonces, en tus composiciones, ¿qué encontrás en el decir de tu música, de vos? ¿Qué te encontrás ahí en tus composiciones que podés reconocer?
que vos algo ahí tuviste que ver. Y esto que te venía diciendo, la melancolía, sobre todo. ¿Sos melancólico? ¿Te reconoces Sí. ahí? Sí. ¿Qué? A ver, ¿qué es ser melancólico? Y mucho de añorar cuestiones, momentos vividos, y eso está, ¿viste? Esta cuestión, Ujú. ponele con mi hija, ay, ¿viste? Ya está, ahora empezó séptimo grado, ya está haciendo el ingreso al secundario. La puta madre, o sea, como, ¿cómo? ¿Cuándo pasó todo esto? Pará, bajen un cambio. Este, Ajá. O sea, entonces, te estás haciendo un festín vos, con tu... no, pero hay algo de ese tren que, que, que te tira para atrás, Sí, digamos que que va y tira. si vamos al tren, digamos, eh, que está bueno que sea un tren que vaya parando en todas, y no el Ujú. rápido Moreno, digamos, ¿no? Claro, Como, no, necesitas ese tiempo de parar en el claro, recuerdo. Ujú. sí, 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 sí. Sí, eso está, todo el tiempo. Y soy de en general mantener los espacios, las relaciones, los músicos con los que toco en general toco desde hace un montón. Este, Ujú. viste que hay músicos que para cada disco, para cada año, para cada etapa cambian la banda, están todo el tiempo, bueno, no es mi caso. Sí, Eh, no, sos de relaciones largas, al menos musicales. Al menos musicales. Ujú. Y de las otras también, en general, pero sí. Y los proyectos también, intentar sostenerlos y darles su espacio, su lugar, eh, para que crezcan y no. Y cuando no funcionan o no es el momento, bueno, no es el momento. Queda ahí, ¿viste? Y por ahí, eh, dentro de un año o dos, resurge. Pero nada, no soy de tirarlo a la basura y decir, listo, por acá no es, a la mierda, vamos por otro lado. No. Sos de la partitura en el cajón, digamos, para volver a agarrarla. Sí, sí, de hecho Ujú. hay muchos de los temas que andan dando vueltas por ahí, que de los míos digo que fueron compuestos hace un montón, quedaron incompletos en un cajón y los retomo después de los años y le vuelvo a dar forma o le armo el arreglo o lo empiezo a trabajar desde la base instrumental en la que esté laburando en ese momento y ahí le encuentro el cauce y termina Ah, siendo. sos de esperar ese tiempo en que Sí, algo de lo que has hecho y quedó se detuvo y sos de retomar y transformar eso en otro tiempo. así es. Hubo una etapa muy, sobre todo al principio, cuando empecé a componer, cuando logré Ujú. pasar esa barrera, en un primer momento no me salía nada, o las cosas que me salían las censuraba al toque. Como que cuando Ajá, te estoy hablando de hace veintipico de años, sí. eh, tocaba temas de otros y me encantaba, qué sé yo, y en un momento dije, ¿y por qué no compongo? Entonces me ponía y era como que todo lo que esto le pasa a mucha gente, lo que, todo lo que tenés que hacer tiene que ser original, hermoso, la obra maestra y qué sé yo. Entonces, O y, tiene to- que ser, ya y nacer siendo. claro, y es muy difícil cuando uno no compuso, eh, nada ni siquiera horrible, componer de una algo bueno. No, no, y además, ¿dónde está el proceso, no? Ese Claro. proceso Entonces creativo era, que te no, esto no lleva. sirve, o esto se parece a tal cosa, a la basura, o esto tiene, no, la secuencia armónica es muy simple, no, es lo mismo que, no, y toda la basura. En el momento que me eh, dije, bueno, así no voy a llegar a ningún lado, y todo esto como un proceso solitario, porque no estaba estudiando Sí, en sí, ningún sí, sí. lado ni nada. Dije, me pongo como objetivo terminar una canción, aunque sea fea, pero que empiece y termine y poder grabarla. O sea, que sea, y Sí. listo. Sí, ¿Cuál fue? y, y, ¿Cuál fue esa? y ahí salió, y salió algo que después, estoy pensando
cuál de las dos, porque hubo las dos primeras, son dos temas que después grabé. O sea, ¿En qué uno, disco? uno está en Puertos, que se llama El Viaje, el tema, y, y el otro es A las Raíces, que es uno de estos cuatro temas que salió en 2020, donde estoy tocando el piano. Ujú. Eh, y fíjate qué loco también que ese tema A las Raíces, sí, si no fue el primero, fue el segundo, creo que fue el primero. Eh, Era una época en la que yo estaba también, además de escuchando chamamé y música folclórica, estaba escuchando mucho música celta, eh, Carlos Núñez, Miladoiro, la gente de Jay Novo de acá, con la cual después toqué y todo. Y bueno, tiene como esa influencia, ¿no? De la música gallega, donde también tengo antepasados y todo. Y mirá lo loco que es todo, que después, como veintipico años después, lo grabo y, y la gente de Jay Novo, que me había empezado a invitar a tocar con ellos, dicen, che, qué lindo ese tema, ¿lo podemos hacer? Y de repente me encuentro con ellos tocando ese primer tema que compuse cuando yo escuchaba a ellos y es Claro. muy linda esa vuelta, digamos, ¿no? Cuando de repente me encontró, no sé, Pero ¿cómo? justamente, volvemos al tema del río y el tren, porque es una vuelta adelante, no es atrás, ¿no? Es como lo que vuelve de lo que vas yendo. Claro, es sí, una evolución Ujú. con cosas que uno viene trayendo y esa transformación me da mucho placer, como Claro. ese rescatar y darle valor a las cosas que se hicieron en otros tiempos también, ¿no? Eh, Eso, sí. Sí, lo que vas tejiendo. exacto. Son procesos, hay gente que le gusta romper todo y arrancar una cosa nueva y Te está digo bien también. algo, yo creo que en ese tejido estamos todos y gente que le guste romper todo y empezar de nuevo será su forma, pero desconoce que también se va a encontrar con ese volver después, Claro, ¿no? Hay algo que en la misma praxis compositiva, o en tu caso, bueno, en el mismo hacer, te va llevando de algo que, bueno, está, ¿no? En algún lado, que en tal ese cual, hacer te lo vas encontrando. Por eso tal cual. decía que antes te preguntaba qué encontrás de vos, ¿no? En esas melodías, en esa música. Bueno, la música celta también es algo que se escucha en tu música. Sí, Sí, en los dos discos aparecen al fin, en el último tema aparecen las gaitas, ¿viste? Este, sí, sí. eso fue saliendo y ahora ya, al haber pasado eso en los dos discos, ya en el tercero me hace pensar, ¿y meto gaitas en el último tema o no? Claro, Son claro. cosas para plantearse, Es como un sello, ya. patrones que Eh, se van generando. claro, hay un tema en tu disco Puertos que lo canta Teresa Parodi, que se llama Tiempo. Bueno, el tema se llama Tiempo y habla del tiempo. Pensás en el tiempo? ¿Te interrogás por el tiempo? Eso, la letra y música escribiste vos de ese tema. Sí, sí, de Ujú. hecho es como el primer tema del cual hice una letra desde mí y sin ningún pedido externo, digamos, porque ya había hecho letras de temas para temas de obras de teatro o cuestiones así, donde hablas desde un personaje o te dicen acá tiene que haber un tema para que la acción tal cosa, y entonces uno cumple con eso. Pero acá fue como que salió desde una necesidad de que estaba la música y me parecía como muy simple y iba a ser instrumental, como en general la música que yo hago, y sentía que le faltaba algo a ese tema, y le Ah, buscaba completarlo desde lo musical, y a ver, y le hago otra sección, y que esto y lo otro, y le daba vueltas y no, y de repente dije, no, le falta una letra a esto, ¿viste? Y me apareció medio de un tirón la letra. Por esto que te comentaba antes, ¿no? La cuestión era más chica, mi hija en ese momento, este,
porque eso habrá sido hace 6, 7 años, una cosa así. Así que imagínate ahora. Eh, ¿Qué? digo, ver el paso del tiempo en ella, en el crecimiento de ella, es lo que me hizo empezar a tirar de ese hilito. Ah, a partir de eso, la conexión con tu tiempo, Claro, de ver el paso del tiempo en tu hija. Ujú. claro. Sí, Este, y, y nada, salió una frase, otra, y lo fui encadenando y se armó, y mientras lo estaba escribiendo, me apareció en ese momento la voz de Teresa, como diciendo, esto es para que lo cante Teresa, ¿viste? Como una locura, como un sueño y que no iba a poder ser, digamos, porque, ¿entendés? Como decir, quiero armar un picadito con mis amigos y qué bueno sería que venga Messi. Y bueno, sí, pero no se puede. Eh, y, y bueno, y se terminó dando, ¿viste? Como en algún sí. punto como esto que... Y en un momento encima que ella era ministra de Cultura, entonces era más difícil todavía, no estaba tocando y todo. Ujú. Eh, y las cosas hicieron que se pudiera dar eso. Entonces, nada, a veces pasan esas cosas, como te decía lo de Yaito Novo hace un rato, que me sorprenden y que se van dando medio desde la intuición y no desde la planificación. Ahí está, sí, totalmente. Ujú. Este, y de esperar el momento, ¿viste? Porque hay veces que esas cosas, si las apurás, No. no salen, es como la fruta que tiene que madurar para caer Ujú. y comérsela en el momento justo. Sí, Este, entonces hablando de hay algo, tiempo, ¿no? Hablando de tiempo, ahí. cla- Es ese claro, tiempo. tal Ujú. cual, hay algo de eso. Sí. Hay varios tiempos, ¿no? Sí, Digo, que una cosa es este tiempo que vos situabas en relación al paso del tiempo cronológico, el envejecer, el paso del tiempo, ¿no? Porque tu tema también habla de la muerte, o sea, pero habla sí, más de la muerte para abrir algo de la cuestión de la vida, de lo vital. Y también está este otro tiempo, que es un otro tiempo, un tiempo otro, ¿no? Que no es el cronológico, que tiene que ver con esta sincronía, ¿no? Que no es diacrónico, sino que hay una sincronía de la intuición que permite que se abra esa puerta. ¿Pensás que estás conectado con eso desde el lugar artístico? ¿Que, que te conectás desde dónde? ¿El arte te conecta con eso, por ejemplo? sí, sí, pero de a momentos, no, cuesta encontrarlo. Hay momentos donde sentís que todo fluye, todo sucede y que estás Sí. en una que está buenísimo lo que va pasando. Ujú. eh, y hay momentos donde esa conexión se corta y bueno, y es agarrarse hasta que venga la próxima, o Hasta- buscarla, o... o esperar, Sí, como, ¿no? Eso, hasta que venga la próxima, decías. Bueno, hay una espera también ahí. serán ¿Sí? las estaciones del tren, digamos. Ponele, ponele. O algún, haces pie en el río, en algún ¿No? lado. También. Ujú. ¿Viste cuando el río se pone más meandroso, se llama, cuando está Claro, sí, y sí, sí, después sí, agarra su curso más rápido porque hay más pendiente? Bueno, también tiene que ver con eso. tal cual. Sí, sí, así es. ¿Qué lugar pensás que tiene el silencio en la música? Y es muy importante. Eh, hay, a pesar de que cuando, en lo que yo hago en general, al tener formaciones de muchos músicos, o sea, los discos, viste, siempre hay 5 o 6 músicos, hay Mm. pocos temas donde sea una formación más reducida. Eh, siempre hay algo sonando, pero si escuchás los temas, los músicos que tocan conmigo me cargan a veces porque cuando les llevo los temas nuevos, me dicen, acá viene la parte Crespo, que como que el tema viene, el chamamé, qué sé yo, aunque sea chamamé más rápido, donde por ahí
genera que se pongan a bailar, hay un momento en el medio donde todo baja, se aplaca, no es Sí, silencio absoluto, pero desaparece quizás lo que era la base rítmica, el caminar del contrabajo y todo, y ahí se arma una textura de cuerdas y todo se calma para después volver. Y es un lugar al que me gusta ir en general y donde después, claro, cuando el problema que trae eso es cuando vamos a tocar a lugares más de folclore más tradicional, donde un chamamé para bailar, arrancamos con un chamamé de los más rápidos y se ceban, empiezan a bailar y yo digo, uy, empezaron a bailar y cuando llegue esa parte a ver que después se disfrazan. empezaron a bailar y ahora les detengo el cauce. Claro, y se quedan ahí, algunos paran, otros se ponen a hacer alguna cosa medio que parece danza contemporánea, andás a ver, ¿viste? Y No, bueno, está muy bien. Es jugar en el tiempo que los convoca tu música también, que tiene esto, ¿no? Estos detenimientos, estas estaciones de tren, sí, que introduce algo, por eso te lo pregunto, lo del silencio, porque también escucho eso en tu música, como el silencio, el detenimiento, el que de repente algo va a aparecer por otro lado. eso, sí, es ir a otro lado, es eso. Como que si el tema es una sola cosa lineal, me parece que, bueno, esto, algo le falta y le empiezo a buscar otro lado. En Mm, el tema tiempo le encontré por la letra. ujú. Pero en los otros temas, cuando me pasa eso, de golpe es como que pego el volantazo y digo, a ver, armamos esta textura, se junta esto con esto, qué bueno, cambiamos de estado, vamos a otro lugar, Eso, me genera otro color, otro clima. claro, cambiar de estado, lo haces también con el ritmo, Sí. cambiar de ritmo, ¿no? Y después, o por corte, o levantándolo de a poco, lo que sea, se vuelve, ¿no? Al lugar Sí. inicial. Pero, Ya sabemos que vos vas a volver, vos querés volver, entonces se vuelve. Bueno, la música igual te da la oportunidad de justamente de unirte con ese volver que está hacia un destino, no hacia un atrás. exacto, sí, después cuando se vuelve siempre es otro lugar, no es el mismo. Es otro lugar, no es el mismo. Así es. Buenísimo, qué bueno. ¿Qué te pasa a vos en el escenario? Yo las veces que te vi tocar en vivo, digo, ¿cómo disfruta este pibe? O sea, realmente son esto del cuerpo y el acordeón, pero también manejas eso desde la gestualidad, ¿no? Como que estás, un concepto, mirá lo que se me ocurre, yo, viste, asociación libre. Hay un concepto de Lacan que es el goce femenino, ¿no? Que donde ubica al místico, bueno, yo creo que el artista en algunos momentos tiene algo de eso cuando está tocando en vivo, ¿no? Hay algo de eso que se arma ahí, por única vez, y que es inaudito, o sea, inédito, no inaudito por suerte, pero es inédito, y hay algo que fluye de una manera que se está con otro disfrute, que no es el disfrute habitual cotidiano, ¿no? Ujú. Va por otra vía, pareciera, donde hay una especie de fusión justamente con ese momento que está pasando y hay como una desaparición que te hace estar presente, ¿no? Como algo se borra y algo está ahí plenamente. ¿Qué te pasa a vos con todo esto? ¿Qué sentís en el escenario? Sí, en general lo disfruto mucho y me gusta jugarlo desde ese lugar. No sé cuándo empezó a pasar y por qué, se fue dando medio gradualmente y sin darme cuenta, pero yo creo que tiene que ver con, con encontrar que al hacer música instrumental y que en general no esté la palabra, Ujú. eh, hay mucho que transmitir por otro lado. O sea, si teniendo la palabra se puede también eh, Ajá, sí, desarrollar toda una cuestión gestual y está el disfrute también y todo, pero ya la palabra misma tiene tal peso que logra que todos
estemos como en la misma sintonía, tanto los músicos que estamos en el escenario como el público, o por lo menos en distintas sintonías, pero con una misma referencia que dispara Claro. cosas. A ver, Pero, déjame dale. pensar con vos esto porque me interesa esto que decís, como cuando no hay palabra, ¿qué pasa con el lenguaje musical? ¿No? ¿Qué es un lenguaje en sí? Y que tiene otras cuestiones que no tiene el campo de la palabra, que hay cosas que sí comparten esos dos lenguajes, pero hay otras que no, y la música llega a lugares donde la palabra pareciera que siempre se queda a medias, ¿no? Claro, Entonces, más en relación con el cuerpo, también con lo emocional, pero también con esto de que se llega a lugares donde con la palabra tenés que hacer otro recorrido y es más largo, sí, la música es más igual directa, yo te ¿no? hablaba de la palabra cuando está en la música, ¿no? O Sí, sí, sea, que sí, es otra cosa. totalmente. Sí, también. A mí me disparó por esto porque me interesa hacer esa analogía, ¿no? Entre la música y las letras. Pero también la música cantada, que tiene todo palabras, letras y significantes, ¿Mm? ¿no? El significante, que no es lo mismo que la música sin significante, en ese sentido, de sentido, ¿no? De significado. Ujú. Claro. Y esa ausencia de palabras, esa ausencia de significantes, de eh, pequeños lugares del cual la gente se puede agarrar cuando no Ujú. sabe con qué conectar. eh, Tal cual. Hay mucha gente que le cuesta más escuchar música instrumental y que no aparezca la palabra, ¿viste? Ujú, Como sí. y me pasaba al principio también, como, ay, pero qué lindo sería si tuvieran letra, que es como, eso era algo recurrente y era como, yo primero me planteaba, pero ¿por qué esto, viste? Sí. Y claro, hay gente que le cuesta más conectar y me di cuenta que después, cuando me empezó a salir esta cuestión de primero conectar más con los músicos con los que estoy tocando, se genera otro diálogo y otra cosa mucho más fuerte y un disfrute más grande cuando conectás con el que está al lado y generás un diálogo desde el instrumento, Ujú. que si solo tocas lo que tenés que tocar y punto. O sea, y Claro. No está eso, el malentendido, no está el malentendido de la palabra. claro, pero eso también me terminó de caer la ficha cuando hicimos la gira Europa y tocando música nuestra, música del litoral, en lugares, o sea, era una incógnita que iba a pasar, ¿viste? Fuimos en trío y de golpe tocábamos, porque por ahí tocábamos en lugares en Barcelona donde había algún argentino o latinoamericano, pero cuando tocamos en Francia o en Suiza, había conciertos donde eran todos Claro. suizos, ponele. Ujú. Y entonces decís, bueno, esta gente, por ahí es la primera vez que escucha un chamamé, y encima no hay ni siquiera una palabra para que intenten, aunque sea en otro idioma, para que intenten adivinar qué querrá decir esa palabra. Y, y se enganchaban muchísimo. Y después lo que nos decían era, por un lado, eh, venían así alucinados como con la conexión que había entre nosotros y cómo nos mirábamos y cómo parecía que hablábamos con los instrumentos entre nosotros. Y por ahí ellos están más acostumbrados a ver músicos que están con la partitura delante tocando eso y punto. Sí. Entonces es como otra historia. Y, y por otro lado, lo que me llamó la atención y me hizo pensar también es que me hablaban ay, tal canción me hizo acordar a cuando era chica, el pueblo donde yo vivía, ponele. ¿Entendés? Y que producía las mismas cosas que acá, digamos, ¿no? El lenguaje era lo mismo, pero con un chamamé. Sí, Este, totalmente. Es impresionante, pero esa resonancia, eso que va trayendo la música, ¿no? claro, como que al final hablamos todo de lo mismo, o tenemos las Ujú, mismas claro. experiencias, con distinto Sí, paisaje por ahí. sí, sí, sí. Sí, aparte un acorde es un acorde acá y en cualquier lado. Claro, y ahí, Entonces, y ahí vibración, volvemos a lo del río y el tren. ujú, ahí está. Sí. Mi paisaje era otro, pero conecté con eso, con lo que tenía ahí,
que para mí cumplía la misma función que el río en el litoral. Está buenísima la metáfora, ¿no? Cuando la escuché, por eso la traje, porque no se me había ocurrido, digamos. Yo siempre estuve también, viví cerca de estaciones de tren. Y he sentido, viste, ese sonido, esa musicalidad del tren también, viste, por otro lado, Sí, que son ciclos, además, ¿no? Chuchun, chuchun. Se escucha y después pasa, ¿no? Y después vuelve, para decir un verbo que te gusta. Bueno, mirá eh, también, esto, vos me preguntabas el barrio, yo vivo en Caballito ahora, y acá cerca está el tren, la estación, cuando sopla el viento de determinado lugar, se escucha el tren, y es el mismo tren que pasaba o que pasa por Aedo, que es donde yo nací, donde yo vivía. Entonces, fíjate claro, también eso, ¿no? Seguir conectado seguir al mismo conectado. río. Claro, esa es otra estación de tren, Claro. del mismo tren. Ujú. ¿Qué lees? ¿Qué leo? Últimamente, la verdad, no estoy leyendo. Este año, por ejemplo, todavía no agarré nada. No, miento, sí. Estuve leyendo el libro de Gardel de Piña. Como Ujú. que los Ah, últimos libros que agarré fueron todas biografías de músicos. El de ah, mira. Gardel, uno de Spinetta y uno de Ujú. Piazzolla. Ah, Eh, los tengo a los tres en la mesa de luz empezados ahí, que los arranqué el año pasado y este año como que se aminoró un poco la cantidad de tiempo dedicada a la lectura. Este, pero ando por ahí ahora últimamente. Sí, biografías. ¿Te gusta sí, leer biografías? sí, ¿O sí, es sí, sí, algo sí. nuevo? Coincidió ahora, pero sí, cada tanto voy por ahí. Ujú. Este, como que me gusta, por ejemplo, me marcó mucho también otro libro eh, de Cadícamo sobre Ujú. el debut de Gardel en París. Ah, Este, libros de Gardel. O sea, lo escribe sí, él. sí, Mira. sí. Aparte de ese libro se lo regaló Cadícamo a mi viejo, está ahí dedicado y todo por Cadícamo. Ah, Y mi bueno. viejo en un momento me lo prestó y lo leí y transportarme a ese mundo, eh, me, de cómo era todo la actividad musical en ese momento, ¿no? Sí. Y cómo vivían los tipos y de repente se iban allá a Europa, a lo desconocido, pero a la vez a triunfar, porque la repegaron allá y bueno, me subo a un barco, ¿viste? Como Ujú. y toda esa cuestión. Sí, 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 sí. Este, así que bueno, sí, las biografías es un lugar donde me da como curiosidad meterme en ese mundo de Ujú. cómo se vivió eso. Este de Spinetta que estoy leyendo también, viste, me cuenta todos los comienzos de Almendra y de cómo fueron compuestos algunos temas y dónde ensayaban y cómo lo vivían ellos desde adentro en ese momento, porque está todo escrito, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero está todo escrito en base a entrevistas que hizo el autor con Spinetta. Ujú. Mira, es una manera, ¿te gusta la historización? O sea, poder leer la historia, ¿no? Que también es algo una manera de volver. Tal cual. Bueno, mira, Sí, 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 sí. Ahí te está saludando gente, mira, Bonjour Hernán. Dice, mirá, Karim, es un amigo francés, actor que dirigí en un corto hace 20 años, exactamente. Mira, ahí Eh, está, acá con nosotros, en mi vida, escuchando. hola Karim, en mi vida audiovisual. Este, Eso me enteré en tu currículum, porque no sabía que eras diseñador de imagen y sonido. Ahora yo me cierra dirigiendo, ¿eh? claro, dirigiendo actores franceses, mira, ahí se ríe. Dirigiendo actores franceses sin hablar francés, así que imagínate.
No, no, Este, también ahí. Con la lengua musical se puede hacer cualquier cosa, ¿viste? claro, La claro. sonoridad, ir trazando en la sonoridad. Sí, ¿Pensás sí. en el amor habitualmente? ¿Es un tema en tu vida? Perdón, se cortó y ¿pensás en él? En el amor. Mirá dónde ¿Sos se de cortó. ¿Viste? Em, sí, sí. Pero a ver a dónde vamos a ir. Eso, ¿qué pensás? ¿Qué es el amor para vos? Mirá a dónde me llevas. ¿Cómo pensás el amor? O sea, es una pregunta Sí, sí, sí. muy, muy básica. Sí, 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 pero de repente, nada, como que veníamos en otra y está muy bien, está Ah, muy bueno, bien. pero ¿viste? A mí también me gusta hacer eso, esos climas, como vos en la música, a mí en la charla. Está muy bien. Este, a ver, no sé por dónde arrancar. Porque es algo que está en todas las cosas, porque es un concepto muy amplio. Sí. Ujú. Entonces es muy difícil arrancar a definirlo o arrancar por un lugar. Este, pero está sobre todo latente en lo que uno va haciendo en cada momento. Desde el punto, o sea, lo primero que me viene a la cabeza es mi hija, Ujú. y es todo lo que pasa ahí, en la relación con ella, en el día a día, en el verla crecer y esto que hablábamos antes. Eh, pero así como está en eso, está en la actividad que uno realiza, en lo que pasa en las clases, enseñando. Ujú. Eh, Sí, claro. o sea, sin el amor ahí no se puede, ¿viste? No. Eh, Eso te orienta a la respuesta, ¿no? Porque justamente, entonces, ¿de qué se trata ese espacio del amor? eh, digamos que es como la nafta o el motor para hacer cualquier cosa. Ujú. Si no, es como que no. Cuando empieza a faltar es cuando cuesta moverse. Eh, Bueno, también podemos decir que el deseo tiene esa connotación, ¿no? sí, sí. De la nafta. Sí, Pero, pero, a ver, pero no sé si tanto. O sea, es como más una relación más directa. Y bueno, el deseo y tiene que ver con esto de ponerse el objetivo e ir hacia ahí. Entonces, indefectiblemente te moves, pero para llegar a algo. Pero el amor es sí, como algo que aparece y pinta el lugar y te va empujando y te va llevando y te ayuda a moverte, pero no hacia la zanahoria, digamos. ujú. Es muy lindo lo que decís, y por ahí vos no sabés, pero yo estoy escuchando ahí algo que también aparece en el psicoanálisis, ¿no? Viste que yo soy psicoanalista, ejerzo como, como Lo sé, psicóloga. después pasame la cuentita. No, no, no. Esto es otra cosa. Pero también me lleva ahí porque el deseo y el amor no son lo mismo, decías, pero en lo que vos decís, hay algo del amor que sostiene la cuestión deseante, ¿no? Es como hay una frase de Lacan que dice que el amor es compleja, pero creo que se puede escuchar y dejar ahí, ¿no? Sin tratar de entender demasiado rápido. El amor es lo que hace condescender el goce al deseo, es decir, aparece como sosteniendo algo del orden del deseo y no el goce se queda ahí, ¿viste? Como hilando esa cuestión, deseante, goce, y eso lo permite el amor muchas veces. Así que está bueno, y aparte, bueno,
Vos hablabas de la enseñanza, de todos estos campos donde circula el amor, que también tiene mucho que ver con la transferencia, ¿no? El concepto freudiano del amor de transferencia. Vos sabés que fue revolucionario en ese momento, imagínate Freud hablando de amor como el motor del análisis, Claro. porque él hablaba de amor de transferencia y sin eso no había nada, y no hay nada. Entonces, es muy lindo esto que traes desde esa imagen de como el deseo que no se acota a la cuestión de la zanahoria, sino que hay algo que está incorporando la dimensión del amor, el campo del amor. ¿Y qué te parece que pasa ahora con el amor en esta época? Y se va complicando todo más, hay muchas más... bueno, hay... Por un lado, podemos hablar de lo que es esto, las comunicaciones, las pantallas, las distracciones y todo eso. Por otro lado, el capitalismo al extremo Sí, sí, y, sí, el, claro, y esto de que todo tiene que tener un rédito o una devolución, algo que vuelve y entonces estamos cada vez más, bueno, esto que hablábamos recién, atrás de esa zanahoria, o sea, por un lado distraídos en, en perseguir el llegar a algún lado que no, mucha gente no, que es cada vez más difícil tener claro cuál es. Este, y, y bueno, y por otro lado, la poca atención que queda es captada por las boludeces, digamos, ¿no? Todo lo que anda dando vuelta y el videíto y el reel y la historia y el TikTok y que esto, que le pim, pim, cosa cortita, y, y sí. son todas distracciones que te están sacudiendo y no te dejan parar la pelota eh, Ujú. para conectar con eso que en general sucede solo. O sea, Sí, solo, claro. Sí, 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 sí. Que no entra en la lógica capitalista del consumo, digamos. El amor claro, no es algo a consumir. exacto. Solo hay que estar ahí y sí, regarlo y que crezca a su tiempo y a su ritmo, pero Sí, no luchar para que eso suceda, sino que sucede. sí, 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 sí. Sí, no, y además no se puede sistematizar en una lógica oferta-demanda. Exacto. Entonces hay algo del sistema que rechaza el amor. Pero Ujú. que cada vez parece que lo reglamenta más y cada vez más, es más difícil salirse de ahí. Es una manera de rechazo, ¿no? Claro. Mira qué interesante, Crespo, la charla que estamos teniendo, ¿A arrojando esta noche dónde, al éter. a dónde nos metimos? Y tomando mate, sin vino ni nada. No, Va, no sé yo, vos. A no, ver ahí. no, mira, mira, yo tengo un vasito de agua acá Muy bien. que tampoco he bebido. Muy bien. Eh, bueno, igual vamos a ir terminando. Yo quiero saber antes si vos querés tocar algo. Bueno, Un sí, momento. podríamos tocar algo. Déjame Bueno, pensar qué. ahí prepárate algo y te hago una última pregunta. Dale, ¿Querés? A ver, perfecto. vamos a elegir porque ya estamos medio en tiempo. Déjame pensar a la luz de lo que fuimos hablando. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera o en tu vida? Tomalo para donde vos Ok. se te ocurra. No te voy a acotar la pregunta, pero ¿hay algo de lo que te arrepentiste si tuvieras que volver ahí? ¿Harías algo totalmente diferente? Mirá qué bien. A ver, vamos a explorar. Porque de primera mano te diría automáticamente que no, porque todo lo que, hasta lo que no fue bueno, te dio un aprendizaje y toda esa respuesta que siempre dicen todos y que es real y está muy bien. Pero quiero pensar un poquito más, porque por ahí, a ver, este, y bueno,
pero no es arrepentirme, es como decir, bueno, la posibilidad de disfrutar o compartir lugares que ya no se pueden. Eh, sí, por esto del paso del tiempo. Eh, y vamos podemos ir a muchos lugares, muchos aspectos. Eh, Haber estudiado ciertas cosas de chico me hubieran facilitado algunas cuestiones ya más de grande, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, no es que me arrepiento pero digo, por ahí hubiera estado bueno, tal cosa, ¿no? Ujú. Pero después, cuestiones que ya no se pueden, lo nombraste al principio, pienso en compartir situaciones musicales y de las otras con gente que ya no está. Mm, Eh, ujú. entonces ahí también hay una cuestión. Pero bueno, eso es la vida y a todos Sí, nos pasa también que sí. siempre querés un abrazo más de un ser querido. Ujú. Claro, eso no sería arrepentirse, sino también volver a algún lado, ¿no? Ahí. Exacto, mirá, Mm. y volvimos a eso. Bueno, esta es añorar. Ujú. Sí, sí, tal cual. Bueno, hermosa, hermosa charla. Oh, ¿qué se cayó? ¿Se te No, no, cayó me algo? moví, no, me moví, hizo ruido la silla. Ah, pensé que se te había caído algo. Bueno, ¿qué nos vas a compartir? Todavía no lo sé, mientras estoy acomodando, estoy pensando qué puede ser. Ujú, Este, a ver, mira, vamos a hacer un tema que se llama El Ombú, que, que está en el disco Puertos y, y que lo hice inspirado en un ombú que había ¿cómo es? En la entrada del jardín de infantes donde iba mi hija. ujú. Y que luego lo serrucharon todo porque tenía no sé qué, tenía un hongo, que esto y lo otro, bueno, lo arreglaron cortándolo casi de raíz. Pero era como un lugar que acogía ahí a los pibes antes de entrar y jugaban y se trepaban y todos los padres se juntaban ahí a su sombra. No sé cuántos años tenía, pero era gigante, así que bueno, vamos con ese tema. Este, Dale. gracias. No, gracias a vos.
Qué lindo, qué hermoso. Gracias, Hernán. Gracias, muchas Gracias a gracias vos, Nati. por este encuentro y por estar en Convites. ¿Eh? Nos vemos prontito. Bueno, nos vemos, muchas gracias a vos y saludos a todos los que se fueron ahí sumando, que veo Es gente una- querida y que no veo hace mucho, así que bueno, saludos para todos. Y esto además queda en Instagram y en YouTube. Así que un abrazo a Gustavo. Gustavo también siempre está por ahí. Gustavo Pintor, que estuvo hace poquito también en Convites. Y nos reencontramos el tercer lunes de cada mes en otras nuevas emisiones. Te mando un abrazo fuerte, ¿eh? Estamos ahí cerquita. Abrazo grande, nos vemos. Chau, chau.